Es un privilegio para mí, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que Dios nos esté permitiendo, tanto a este servidor como a todos los que vienen con hambre y sed de justicia, un bendito día más que tenemos en este planeta Tierra que proféticamente va a ser destruido y que todavía los que quedamos tengamos el privilegio y la oportunidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento mediante sus consejos, mediante su presencia, mediante su bendita palabra y el trabajo de Dios, de Cristo, por medio de una iglesia santa. Es un privilegio estar a los pies de Dios, estar a los pies de Cristo para poderle servir. Un día más, sin importar que sea uno, sin importar que sean dos, no importa. Lo que importa es la sinceridad, porque no importa, a Dios no le importa la muchedumbre, sino le importa los corazones sinceros que vengan a servirle con temor y temblor o vengan a ser enseñados con temor y temblor. Así yo quisiera que todos los hombres sean salvos. Bendito hermano, y yo he orado por todos en general. Todos los días oro por todos a nivel mundial, por los que conozco y por los que no conozco. Yo le pido a Dios por todos los suscriptores en todos los tiempos desde que Dios me permitió empezar este evangelio. Aún sigo pidiendo por ellos. Yo no quiero que nadie se pierda, ¿sí? Por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los traiga de regreso, que les dé un jalón de orejas y los traiga de regresos, por todos los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo. Sí, lo importante es que tengan el maná, que tengan el trigo, que tengan la verdadera palabra y puedan estar en la vida eterna. Yo he orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en Puerto Rico, en Brasil y en todo lugar, bendito hermano y bendita hermana, en donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús, no sin antes exhortarle, rogarle, pedirle en el nombre de Jesús que cumplamos con el mandamiento, uno de los muchos, pero uno de los que tenemos es dar por gracia lo que recibimos por gracia, que es el Evangelio, que es a los que no conocen, a los que no han tenido oportunidad, irles a hablar de este bendito camino. Bendito hermano y bendita hermana, y si usted todavía no tiene el crecimiento espiritual para poder compartir, no va a haber excusa, no va a haber pretexto, porque yo lo exhorto a que comparta por este medio, a sus familiares, a su pareja, a sus primos, etcétera, vecinos, que comparta este mensaje que está subido en esta plataforma de YouTube y lo encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo por la puerta angosta. Mi consiervo, Ian Eduardo Garibay Ramírez. Recuerdo que dura 4 horas el Evangelio de la Salvación que Dios nos permitió, que usted se siente con su familiar o con la persona que le vaya a compartir para que cualquier duda que tenga y usted como cristiano sepa responderle. Y de todas maneras, si hay alguna pregunta que usted no pueda responder en el momento, en el acto, tome su celular, ahí están, siempre subo yo los contactos en cada enseñanza, para que no dude en hablarnos en el momento, y aquí estamos abiertos a cualquier hora para que no se pierda esa alma y pueda recibir a Cristo Jesús en su corazón. Así que, dicho esto, continuemos con la enseñanza número 15. Nos quedamos en Efesios 5, versículo 2. Vuelvo a repetir, Efesios 5, versículo 2. Ayer el consejo es que imitemos a Dios como hijos amados. Ya lo expliqué yo ayer. Y otro mandamiento dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Primeramente, antes de empezar este versículo, recuerde que el consejo de Dios
es puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Nosotros, Cristo Jesús, alguna ocasión dijo, la vida eterna es que me conozcan a mí y conozcan al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Nadie puede conocer al Padre si no me conoce primero a mí. Y claro, para conocer a Cristo, para conocer a Dios, hay un precio. Primeramente, haber aceptado el llamamiento y el pacto de la cruz del bautizo. Y segundo, no haber contrictado al Maestro, al Espíritu Santo, al que me permite revelar y que me enseña el camino de Cristo. Ahora, ya que le dije eso, entonces podemos meditar y podemos hacer esto. Y andad en amor. Andar. La palabra andar es caminar, es una acción. Y Jesús, recuerde que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué anduvo haciendo Cristo Jesús en todo el tiempo que estuvo en el cuerpo humano después de que el Padre lo bautizó con su Espíritu? Bueno, como dice la bendita palabra también, ¿verdad? Que Cristo Jesús llevó el Evangelio con sus sandalias, con sus pies, llevó el conocimiento, trabajó, dio su vida en todo el tiempo que estuvo aquí enseñando el camino de la vida eterna. Como dice la palabra, ¿verdad? Bienaventurados los pies de los que llevan las buenas nuevas, de los que llevan el Evangelio. Y andad en amor. En el primer pacto, bendito hermano y bendita hermana, no tuvieron el privilegio de esta obra de amor. No tuvieron el privilegio de andar en este camino. Lo desearon, pero no fue para el primer pueblo, sí para los que quedaron cuando vino Cristo Jesús, mas no en los tiempos de Jeremías, de los reyes, de Samuel, no. Hubo profecías. Ahora, andar en amor, este bendito camino de andar en amor. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos enseña que Dios es amor. Y que el fruto de Dios por medio de Cristo fue dar la vida. Fue despojarse de sí mismo, de allá arriba, de tener una forma como Dios, de dejar trono, dejar sabiduría, dejar que lo adoraran los ángeles y bajar, humillarse, tomar forma humana después de ser un ser celestial, un ser poderoso, humillarse y tomar una forma humana y haber sido hecho menor que los ángeles y haber venido a humillarse, a enseñarnos como sirviente, a lavarnos los pies, a enseñarnos el camino y a dar la vida por nosotros. Ese es el amor, bendito hermano, porque el que yo pueda decir si amo a los que Dios me ha permitido, no lo digo de palabra, lo digo con hechos, porque el amor también fue que me despojé de sí mismo, de mi imagen que tenía, me despojé de todos los ídolos, me despojé de una manera de vivir vana que me pidió Dios que me despojara y que dejara todo para poder dar mi vida todos los días, derramar mi sangre, que es el alma, santa y pura, para dar por gracia lo que recibí por gracia. Eso es andar en amor. Y este es un consejo que Dios nos da. Ya ve, hemos hablando de que nos despojemos del viejo hombre, de renovarnos, que ya basta el tiempo pasado, que tengamos cuidado de las doctrinas llevados por todo viento de doctrina. En Efesios hemos aprendido mucho. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esta epístola, en su momento, la enviaba Dios a siervos que ya habían alcanzado esa estatura de servir y que estaban practicando el amor. Ahora, de igual manera, una persona que ya tiene un año y medio, que está practicando, que ya sacrificó muchas cosas y están practicando el amor, entonces estos consejos, estos mandamientos, se les dice, y a todos, ¿verdad? Y andar en amor. Piensen, como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Como le acabo de decir.
No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus hermanos. El amor de Cristo fue que se despojó del Padre, se despojó de todo, tomó forma de sirviente, nos vino a servir y luego fue a crucificarse y a derramar su vida. Es entregar. El amor no es de labios para afuera, no es regalarle un ramo de rosas a mi madre, a mi padre el día del padre regalarle un carro, una moto, unas alhajas. Yo pensaba que ese era el amor antes. No, el amor es dar la vida. No todos lo van a recibir ese regalo, porque así como Cristo Jesús vino a dar la vida por nosotros, no todos recibieron la vida de Cristo Jesús, porque hay un pacto para poder recibir su sangre. De igual manera, nosotros que nos despojamos de todo para poder dar este fruto de amor que es nuestras vidas y consagrar nuestras vidas al que tiene hambre y que en todo momento encuentre los corazones abiertos por medio del Espíritu Santo para enseñar este camino, para redarguir, para corregir, habiéndonos despojado de lo carnal, de lo que buscaba, de lo egocéntrico. Mucha gente no lo recibe. Pero los que lo reciben, no hay mayor amor. No son, vuelvo a repetir, no son alhajas, no son coches, no son motos, no es una casa para una madre, no. El amor es dar mi vida todos los días y haber despreciado la mesa del diablo, haberla tenido por basura para consagrar mi vida a los que se van a salvar. Eso es andar en amor, como Cristo nos amó, entregando su vida. Y dice, y aquí lo dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. A sí mismo. Y eso de que se entregó a sí mismo tiene enseñanza. Porque todo lo que Dios creó y le sirve, que tiene libre albedrío, tanto ángeles como seres humanos, debe de ser por voluntad propia, debe de ser una ofrenda. Debemos de ser colaboradores. Nadie nos debe de obligar. Debemos de decir, yo quiero, Señor, yo amo. Y se entregó a sí mismo. A sí mismo es voluntariamente, para su Padre primeramente y para todos los que fueran a creer. También, ser imitadores, como vimos en el versículo 1 de Dios. Y aquí está la verdadera doctrina. Aquí está el verdadero cristianismo. Como dice la bendita palabra y como dijo también Pablo, o Dios por medio de Pablo, en alguna otra escritura. Imítenme como yo imito a Cristo Jesús. Y el imitar es andar en amor, es caminar como Cristo Jesús caminó, es entregar mi vida, es estar consagrado. Y hacerlo como una ofrenda grata y agradable delante de Dios. Con un corazón dispuesto, que nadie me obligue, que yo le diga, heme aquí, Señor, yo doy mi vida, ya lo dejé todo. Claro, por medio de la fe, por medio del fuego de Dios, por medio de su presencia. Ahora, esta es la verdad, bendito hermano y bendita hermana. Este es el camino que lleva a la vida eterna. Estos son los mandamientos y son en general. Porque si se fija, el mandamiento no va dirigido a uno solo. La bendita palabra el día de hoy es para todos. El consejo de Dios es para todos. Y se entregó a sí mismo por nosotros, y aquí lo dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En ofrenda, voluntariamente. Una ofrenda es algo voluntario, algo que nosotros demos a Dios voluntariamente. Y ese sacrificio que hizo de morir por nosotros es el mismo que tenemos que hacer, de crucificarnos juntamente con Cristo y por fe morir a la carne, separarnos del mundo, separarnos de los ídolos, separarnos de la mesa de Satanás, que es lo que busca la carne, y que por fe tomar mi cruz que Cristo Jesús me ofreció, crucificarme juntamente con Él, voluntariamente, y así ese sacrificio primeramente llegó como olor fragante, que es el incienso que llevaron los reyes a Cristo, porque el incienso representaba en el Antiguo Testamento una fragancia muy costosa que subía y llegaba como olor grato a Dios. De igual manera, los pecadores, ese olor no lo aguanta Dios.
la peste de la muerte. La vida y santidad y entregar nuestra vida voluntariamente como Cristo Jesús para amar al prójimo, eso llega como olor fragante. Primeramente Cristo Jesús lo hizo y de igual manera nosotros llega como olor fragante a nosotros. Bien, a Dios, perdón, a Dios. Entonces, ¿qué es lo que apesta para Dios? ¿Qué es lo que no llega como olor fragante a Dios? Porque también aquí nos habla y nos pone el ejemplo de la mesa del diablo, del cristianismo falso también, porque no todos los llamados van a ser los mandamientos de Dios. Ahora, dice en el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjense los extremos, bendito hermano, porque el llamamiento y la sangre de Cristo Jesús nos limpió de la inmundicia del pecado. Ahora, fíjense los extremos, porque el predicar la santidad del día de hoy, el predicar la rectitud, el predicar que no se debe de practicar el pecado, hoy, en estos tiempos de apostasía, es legalismo, es fanatismo, es locura, es exageración. Pero la palabra de verdad nos dice y nos enseña otra cosa. Que nosotros debemos de practicar todos los mandamientos y no hacer transgresión a ninguno. Porque la palabra nos dice que después del conocimiento, y yo voluntariamente peco, estoy transgrediendo y me estoy manchando. Y la palabra fornicar, bíblicamente, y hablando espiritualmente, en el Antiguo Testamento, con los ejemplos terrenales, la fornicación era corporalmente una acción de sexo fuera del matrimonio. Ahora, hablando y acomodando lo espiritual, la fornicación el día de hoy es ir con el otro señor, con el amante, porque mi esposo es Cristo Jesús, tengo un compromiso con él, y el amante, en el momento que me ofrece para sujetarme, para desobedecer a mi Señor, por los deseos de la carne, que ya vimos la enseñanza pasada, que está viciado, que los deseos de la carne están viciados, que es un vicio. De igual manera, el sexo es un vicio para mucha gente, es una enfermedad. No en el matrimonio, no como Dios lo manda, sino fuera del matrimonio, es una enfermedad. Ahora, así también la fornicación es estar en la mesa del diablo, estar en los deseos de la carne, aceptar sus seducciones y lo que me ofrece. Ahora, pero fornicación y toda inmundicia. Inmundicia es lo que me mancha. De hecho, fíjese lo que dijo Pablo referente a la inmundicia. Ahora, Señor, todo lo estimo como basura. En la basura hay inmundicia, hay gérmenes, hay infecciones, hay animales muertos, hay excremento. O sea, en la basura, olvídese lo que hay. Es inmunda, está sucia, trae enfermedades. Por eso, Pablo cuando hablaba, ahora todo lo estimo como basura, hablaba de la fornicación, del adulterio espiritual, de toda la mesa de Satanás, de toda la mesa que trajo Satanás. ¿Cuál es la mesa de Satanás? Muy importante, que desde el principio Adán y Eva tenían una sola voz, solamente conocían una palabra, solamente tenían una sabiduría, la de Dios. Pero cuando transgredieron la ley, Dios les quitó su sabiduría, les quitó su habla, les quitó su presencia, y entonces entró una sabiduría que nos inclinó a hacer una obra para la cual no nos predestinó Dios. Eso es inmundicia. Toda la sabiduría del diablo, todo lo que no está en la Biblia, todo lo que es lo contrario a los mandamientos de Dios, es basura, nos mancha, es inmundicia, es el mundo, es el diablo. Entonces, pero fornicación y toda inmundicia, fíjense bien, o avaricia, que precisamente es un fruto que el ser humano tiene y que trajo Satanás, porque cuando le dijo, vas a ser como Dios,
Dios es rico, Dios es poderoso, Dios tiene un trono. Eso es lo que busca el ser humano a final de cuentas. Es el fruto que tiene el ser humano cuando se dedica toda su vida a buscar una profesión, a buscar fama, a buscar fortuna, a buscar una posición. Esa es la avaricia. Buscar poder, buscar enriquecimiento. Entonces, nosotros, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que ese fruto no lo tenemos nosotros. Quiero tocar algo muy importante porque en la obra de Dios me puede hacer rico, Dios me puede mandar dinero, me puede mandar millones de pesos, sí, pero para repartirlos. Mire, Pablo dijo, sé tener en abundancia y sé no tener nada, para todo estoy adiestrado. Entonces, si Pablo llegó a tener en abundancia, pues sería pecado que hubiera sido mal administrador y quedarse sin nada. Pablo lo repartía todo, a los necesitados y a los pobres. La avaricia es enriquecerse, es atesorar, y ahí caemos en el lazo de Satanás. Porque ese fruto no lo debemos de tener nosotros, porque tenemos un Dios que todos los días nos da el sustento tanto espiritual como físico y nos viste. Él dijo, confórmense con el vestir y con el comer, confórmense. También de igual manera, yo le digo, en el Nuevo Testamento, que ya es lo verdadero, usted dígame, ¿qué siervo de Dios fue millonario o fue rico? Dígamelo. Ahí está el libro de los Hechos, ahí está toda esta enseñanza. Ya no voy a hablar de los evangelios, sino del momento en que Cristo Jesús murió y resucitó. Ahora sí que desde Romanos, desde los Hechos, desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis. Entonces, si usted me muestra con la Biblia un siervo que haya seguido a Cristo, que era rico, yo me voy a callar. Porque todos tenían una igualdad. Todos los que poseían bienes, cuando se convertían a cristianos, lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles. De hecho, Pedro alguna vez decía, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. Oye, ¿cómo un apóstol sin dinero? ¡Ah! Ha de estar castigado por Dios. Pero Pedro tenía más riquezas. Levántate y camina al poder de Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, la avaricia, muchos la han buscado. La fornicación, la mesa del diablo. Porque es una seducción y una tentación de la carne. Pero para eso se nos dio el fuego de Dios. Para eso se nos dio la fe. Para quemar los deseos que mi cuerpo humano. Y todo eso, tomarlo como basura, como vómito, como excremento. Fíjense lo que dice. Ni aún se nombre entre ustedes, caray. O sea, Señor, no lo hago. Me voy a los extremos, dice Dios. A los extremos. Ni siquiera se nombre entre ustedes. Nada. Menos hacerlo. Porque dentro de una congregación no podemos estar hablando de nada del mundo. No podemos estar hablando de la basura. No podemos estar hablando de la avaricia. Dice, fíjese bien, como conviene a los santos. Ahora, hablar de conveniencia, miren, por decir, estoy rentando un departamento y viene una familia a rentármelo y viene otra y hay dos familias. Una no tiene trabajo, tiene un negocio, no tiene una entrada fija, vive de un negocio, de lo que vende diario, tiene hijos pequeños, y otra tiene profesión, es solvente, tiene dinero en el banco, no tiene hijos. Yo le voy a rentar al que me conviene, al que no tiene hijos, porque para que no me maltrate mi propiedad, al que tiene una solvencia económica y por conveniencia. Ahora, de igual manera aquí nosotros
Muchos dicen, yo no estoy por conveniencia. Yo sí estoy por conveniencia, hermano. Porque a mí me conviene la vida eterna, que Dios no se salga de mi vida, me conviene la luz, me conviene la sal, y al decir me conviene es porque yo decidí apartarme de lo que no me conviene, que es la mesa de Satanás. ¿Por qué no me conviene? Porque Satanás me ofrece riquezas temporales, me ofrece poder, me ofrece placer, me ofrece vivir una vida plácida, reposada, entre paréntesis, ¿verdad? Y luego me engañó, luego el lago de fuego, luego una perdición eterna, luego un dolor eterno. Entonces, yo creí, no me conviene ese pacto, no me conviene lo que Satanás me propone, no me conviene. O lo que me propone Dios, lo que me propone Cristo es una cruz, es un sacrificio, es una separación, es una muerte, entregarme, venir a padecer como cristiano, ¿verdad? Entregar mi vida. ¿Me conviene? Porque me promete poder, me promete lucidez, me promete su diestra, me promete ser su hijo, me promete firmeza, me promete vida eterna, me promete, entonces me conviene. Ahora, todo lo que nos pide Dios, así como conviene a los santos, no nos conviene el otro. Por eso dice, así como conviene a los santos. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, estaba viendo, creo que tenía aquí, pero... Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Ofrenda y sacrificio. Ahora, se entregó, perdón, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene entre los santos. Perdón, es que estaba borrando porque pensé que me había quedado más arriba en el capítulo 4, porque no borré, pero no, ya verifiqué que ahí nos quedamos donde empecé, en Efesios 5.2. Bueno, dice en el 4, Efesios 5.4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ni palabras deshonestas. Mire, ayer veíamos o antier que no saliera de nuestros labios ninguna palabra corrompida. Si se acuerda. Hay dos lenguajes en el ser humano, dos enseñanzas, dos sabidurías. Una que me enseña el mundo, lo temporal, lo que va a ser destruido, y la otra que me enseña la eternidad. No hay más enseñanza. Hay dos espadas nada más. Una del diablo, que bíblicamente se refiere a la palabra y a la sabiduría, y una de Dios. Entonces, un verdadero representante no debe de salir ninguna palabra de corrupción. Ni, como dijimos en el versículo de arriba, fornicación, avaricia, inmundicia, ni aún se nombre. O sea, no salga ni aún de su boca. Entonces, yo no puedo enseñar, bendito hermano y bendita hermana, la basura. Yo no puedo pararme a enseñar que trabajen en el mundo, que tengan dinero, que traigan. Yo no puedo enseñar eso. Esas son palabras inmundas. Esas son palabras que no son honestas delante de Dios, son deshonestas. Porque la honestidad es la verdad. El ser honesto es llevar una vida sin transgredir una ley. Por ejemplo, en el mundo, una persona honesta tiene la frente en alto ante la ley de su sociedad. De igual manera, la honestidad para hablar es hablar únicamente con esta bendita palabra que tenemos aquí. Entonces, ni necedades. Tampoco hablemos. ¿Qué es necedad? Bueno, la palabra necedad viene de necio. Y un necio se hace
cuando se le parece dura un mandamiento de dejar algún ídolo, de dejar alguna concupiscencia y decir, no, yo creo que esto no es malo, hermano. No, mire, sí, hago esto, sí hago el otro, pero dejar esto, no, hermano. Yo entiendo la palabra de diferente manera, ¿eh? Y el necio que se le dice con la palabra, hermano, ya no peque, y lo sigue haciendo. El necio es aquel que le digo a un hijo, hijo, por favor, haz tu cama, sí, papá, y no la hizo. Hijo, haz tu cama, y no la hizo. Y le dije 7, 8 veces. Yo le digo, eres un necio. Eres un necio. Entonces, nosotros en este camino tenemos un pacto. El pacto es una sujeción, una obediencia total al Padre, una obediencia total a Dios. Eso es el pacto que tenemos. Y en el momento que se nos da un mandamiento, decir amén y practicarlo, no un día ni 2 días, sino de aquí hasta que llegue Cristo. Entonces, ni necedades, ni truanerías, libertinaje, un señor, un mundo, amo, es hacer lo que yo quiera, truanerías o truán, que no conviene. Ahora, ¿qué vimos en el versículo de arriba? Pero fornicación, avaricia, inmundicia, ni aún se nombre entre ustedes, porque como conviene a los santos. Y claro, todas estas cosas, bendito hermano, no me convienen. Porque si yo empiezo a hablar palabras deshonestas, si yo empiezo a ser necio, si empiezo a ser un truán, entonces, ¿por qué no me conviene? Porque la palabra me dice que el pecado paga un salario y es la muerte. La bendita palabra me habla de un Dios de ira. Y la ira de Dios viene cuando nosotros tenemos este fruto de desechar sus consejos y de no apartarnos de lo que nos dice. Entonces viene la ira. Entonces, el pecado paga un salario y la muerte. A mí no me conviene que se me salga Dios, porque es mi sello para el día de la redención. Cuando venga Cristo Jesús, los que tengan a Dios son los que se van a ir. Los que hicieron enojar a Dios, no. Y se quedan aparte, mientras estén en este planeta Tierra, mientras estén en el cuerpo, se quedan gobernados por un poder maligno, ya no por Dios. Y les manda Dios un espíritu de estupor, un espíritu de mentira, un espíritu de engaño para que crean en la mentira. Entonces no me conviene. Y recuerda, estamos por fe. Estamos por fe, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, a mí no me conviene esto. Como no conviene, dice, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Pero fíjense bien, ¿podríamos hablar de aquí de oración? No. Una acción de gracias. Voy a poner ejemplos. Viene mi vecino y me trae un pastel y me trae una despensa de la nada. Oh, vecino, muchas gracias. Esa sería la oración. Muchas gracias, vecino, le agradezco. Que Dios se lo pague. Una acción de gracias es que cuando yo tenga la oportunidad, al vecino le voy a barrer su calle. Le voy a hacer una acción buena. Le voy a lavar quizás su carro sin que me diga nada si está en la calle. Esa es una acción de agradecimiento. De igual manera, la bendita palabra nos dice dar por gracia lo que recibimos por gracia. Yo le decía la vez pasada y le ponía el ejemplo con una parábola de una laguna donde yo me estaba ahogando
como parábola, como ejemplo. En medio de la laguna, helada, ya entumido con calambres, enredado, y llegó de repente una lancha cuando yo ya no tenía esperanza de vida. Y me sacó, y me llevó a la orilla, y me puso con un doctor, y me sanaron, y quedé bien otra vez. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Estás agradecido? Sí, sí, sí. No me lo digas de labios, como la mayoría de mi pueblo, que me honra de labios para afuera, y que va a decir, oh, gracias, Señor, y gracias, sin una acción. Ahora ve, aquí está un arca, que es el Espíritu de Dios el día de hoy. Aquí está el Evangelio, aquí está un ministerio. Ahora ve y demuéstrame tu agradecimiento por obras y no de labios para afuera. Esa es una acción de gracias. Porque hoy la mayoría de los cristianos, gracias, Señor, de labios. Pero ¿cuál acción? Bendito hermano y bendita hermana. Bueno. Acciones de gracias. Bien, antes no nos conviene hacer eso, no nos conviene estar en fornicación, no nos conviene estar en avaricia, no nos conviene estar en truanerías, sino antes más bien estar en una obra, antes más bien estar dando mi vida, antes más bien ser sal, antes más bien ser luz, antes más bien estar en la cruz, alejado de toda esa inmundicia. Dice en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mucha atención en este versículo, porque muchos que piensan que son cristianos y que piensan que están en la verdad, piensan que un ídolo en el Nuevo Testamento es un santo, como los católicos es la guadalupana, es un muñeco, pues, ¿verdad? Que tienen ojos pero no ven, oídos pero ellos, esto, no, eso era una sombra. Ponga atención, bendito hermano, a lo que es idolatría en el nuevo pacto, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como siempre Dios nos ha permitido. Idolatría, y Dios aborrece la idolatría. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué la fornicación es un ídolo? O Dios la pone como un ídolo. La inmundicia o la avaricia la pone como un ídolo. Que son dioses, bíblicamente, pero dice Dios, son dioses, pero no son dioses. Ustedes los han hecho dioses. Los trajo Satanás, los trajo el diablo. Un ídolo es un dios. Ahora, el mundo no se equivoca Dios de llamar Egipto o Babilonia. No se equivoca. Porque en Egipto o en Babilonia tenían miles de dioses. Así como cuando yo, antes de ser cristiano, tenía miles de dioses. Ahora, ¿qué es un Dios? Un Dios es aquel en que uno pone su confianza, en que uno le da su vida, en que uno trabaja para que ese Dios nos dé algo. Otra vez, ¿será el Facebook un Dios? Todo lo que no puedo dejar. Mire, yo estaba escuchando apenas en las noticias hace como un mes que 2 hijos que se les quitó el teléfono, sus padres, los hijos los mataron. No me voy a meter ahorita a hablar del veneno que Satanás trae con la tecnología. No, estoy poniendo ahorita ejemplos, ahorita ese no es el tema. Pero para esos niños era un Dios. No me quites, no lo toques. ¿Usted quiere hacer la prueba? Quítele, si usted apenas va a ser siendo cristiano o todavía no está en la cruz, quítele a su hijo o a su pareja el Facebook, la pantalla de televisión, quítele todo lo que le quita tiempo de adorar a Dios. Porque también hablo, un negocio puede ser un Dios, sí, me da dinero, pero tengo que estar ahí desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche atendiéndolo, y no me toquen mi negocio porque es el que sacó a mi familia adelante, es el que le dio
profesión a mis hijos y yo lo voy a heredar a mis hijos, porque así yo he visto negocios aquí en México que tienen 80 años y que ha pasado de generación. Y no, mi papá lo hizo y lo cuidamos mucho porque de aquí nos hemos sustentado. Ese es el Dios de ellos. Y a un Dios se le consagra la vida, se le da la vida. Ahora, recordemos, nosotros fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la vida y la sangre de Cristo. Y con la palabra comprar y la palabra Señor. Señor significa amo, del griego al castellano. Usted investíguelo. Y hay un Señor en nuestras vidas que es Cristo. Y Él me vino a comprar. Y yo voluntariamente dije, quiero que me compres. Y dijo, ¿seguro? Antes de edificar una casa, siéntate a calcular el costo, me dijo. Y si tienes con qué acabarla, te compro, que es la fe. Le dije, sí, Señor. Sí, tengo con qué acabarla porque creo. Quiero ser comprado. Y en el momento en que fui comprado, pasé a ser esclavo. Mi vida ya no es mi vida, mi tiempo ya no es mi tiempo. Los dioses que tenía, me dijo, déjalos, porque tú vas a estar adorándome a mí día y noche hasta que venga a rescatarte. Y eso no lo entiende la mayoría de los cristianos, o de los que se dicen que son cristianos. No lo entienden, bendito hermano y bendita hermana. Y precisamente se van a la idolatría. Se van a ser ídolos. A ver, antes viene acción de edad, porque hacia el reino de Cristo. A ver, la idolatría, déjenme ver, porque estábamos en el versículo 5, truenerías, porque saben esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra. O sea, en el 5. Ahora, perdón, hermano y hermana. Mire, ningún fornicario. Lo que me ofrece Satanás, cualquier cosa que sea separarme de darle hijos a mi esposo, de ser una doncella para mi esposo, cualquier cosa que me separe por lo que me ofrece Satanás, dinero y poder, es fornicación. Y cualquier cosa que me separe es inmundicia, me mancha mi vestido. El pecado me mancha. Y la avaricia, porque Satanás en todos los dioses que ofrece dinero, ofrece en la mayoría de los dioses. Ahora, todo eso es idolatría. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en el Antiguo Testamento, una de las principales causas que provocaba a Dios a ira, el primer pueblo, era cuando se volvían idólatras. Era cuando adquirían los dioses de las demás naciones. Como nos dice la bendita palabra, nosotros tenemos un Dios y un mediador, nada más, al cual tenemos que servirle sin perder el tiempo en la mesa del diablo. Ahora, los idólatras, como dice en Apocalipsis también 21:8, que los cobardes, los incrédulos, los idólatras, los fornicarios, los ávaros, etc. Porque ahí lo dice, su lugar y su parte será el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, la iglesia de hoy está manchada. Está contaminada. Son idólatras. Yo le he dicho, la mayoría de los que me dicen soy cristiano y los conozco y están a mi alrededor, que no quisieron y que se les hizo una locura. Yo veo cómo todos los días están desconectados del campo, de la herencia que nos trajo Dios, que es el amor. Cómo están sirviendo a otros dioses, que a cambio les da dinero. Bueno, eso es idolatría, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es idolatría? Fíjense,
Porque saben esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí este versículo no habla de la vida eterna. No. Habla de otra riqueza que tenemos aquí. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿O cuál es el reino de Cristo y de Dios? Bien, Juan el Bautista gritaba en el desierto: arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos. Ha mandado Dios a su primogénito, a su unigénito hijo, como gobernador, como rey, como cabeza. Pero ¿sabes qué? Para poder tener derecho a ese reino, arrepiéntete, bautícense cada uno de ustedes. Ahora, aquí está. ¿Quién tiene derecho a la voz del rey? ¿Quién tiene derecho a la cabeza que es Cristo? ¿Quién tiene derecho a este gobierno que puso Dios para vida eterna? El que no es avaro, el que no es fornicario, el que no es deshonesto, el que no está en la inmundicia, el que no es un truán, el que es un fanático, el que es un esclavo de Cristo, el que está en la cruz, el que está separado del mundo, el que no fornica, el que no es idólatra. Ese es el que tiene en el pacto la promesa de poder escuchar la voz del rey y que nos gobierne. Porque todas esas iglesias que tienen ese fruto ya no tienen a Cristo. El mismo Dios se los quitó y lo malo es que no se dieron cuenta. Porque ese es un castigo que Dios manda, que yo no me dé cuenta. Entonces, fíjese bien, ninguno que tenga ese fruto tiene herencia. ¿Por qué es una herencia? Esta sabiduría es una herencia que Dios nos dio a su Hijo. Sí, es un regalo, es una herencia, es una riqueza, la cual me mantiene con vida, la cual me mantiene en la verdad, la cual me mantiene sin engaño, la cual me mantiene alerta, la cual me mantiene con temor, la cual me da el conocimiento de todo. Es una herencia, pero hay un precio para poder tener esta herencia, para poder tener la voz del pastor, para poder discernir la voz de Cristo y poder conocer la voz del extraño. Hay un precio. El precio es la perfección. Ahora aquí dice que ninguno que tiene este fruto tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso dice en el versículo 6, hermano y hermana, nadie los engañe con palabras vanas de que Dios vino por pecadores, que no es cierto, hermano, que sí trajo el trabajo, que no es cierto, que mira, no le hagas caso, están locos, tiene el diablo. Que nadie los engañe. Porque aquí tenemos la verdad. La verdad es su palabra. ¿Y por qué dice Dios que nadie los engañe? Porque han salido muchos, hermano y hermana, como lo dijo en el libro de Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos, donde no querrán escuchar la palabra de Dios, sino que se amontonarán maestros a rascar el oído, a engañar, a meter concupiscencias y a apartar a muchos. No dice pocos, muchos. Lo dice también en 2 de Pedro capítulo 3. Pero así como hubo falsos profetas, también habrá falsos profetas entre ustedes que introducirán herejías. Apártense de ellos. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, como dice en Salmos 119, Señor, príncipes me han rodeado, pero yo he meditado en tu palabra, Señor. No he dejado tu palabra, Señor. Porque aquí está la verdad, que nadie los engañe. Porque el fruto del diablo es engañar. Y recuerde que es un engaño. Porque es muy importante poder discernir que es un engaño. Un engaño es decirle
con una verdad de mentira, como un perfume francés, que compré la botella vacía, perfume Cartier, y que le inyecté y lo volví a llenar con una fragancia y un olor parecido, pero no con el fijador, que es el caro, que me dura 3 o 4 o 5 días. Y ese perfume corriente que no tiene fijador, que es lo caro, me dura 10 minutos. Y yo te lo vendo como original en $200. 4,000 pesos. Te lo vendo como original. Y después llegas a tu casa y ¿dónde fue este desgraciado? ¿Dónde quedó? Me engañó. Así Satanás engaña y se disfraza de ángel de luz, diciéndote y llorándote que es la verdad, que por favor, que aquí está la palabra de Dios, que no le creas a la locura de la cruz, que te salgas del fanatismo, y así te engañan. Y fíjese bien, ¿a quién engaña Satanás? Satanás engaña al mundo entero, dice en 1 Juan 5, 18, que Satanás engaña al mundo entero. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque muchos se dejaron persuadir por no meditar, por no creer en la locura de la cruz, por no creer en la verdad. Porque aquí está la verdad. O sea, Dios nos ha dejado la mesa puesta. Y aquí, por su gracia, puedo dar testimonio que Dios es veraz, porque en el tiempo que Dios me ha permitido este camino, que para mí es poco, son 17 años, 16 de ministro, Dios me ha guardado y con esta verdad nadie me ha podido engañar. Me han querido engañar muchas veces por flechas incendiarias, por iglesias falsas, por hermanos falsos, muchas veces me han querido engañar, pero no me he dejado engañar. Entonces, ¿qué dice aquí? Nadie los engañe, fíjese bien, con palabras vanas. ¿Y qué es una palabra vana? No, hermano y hermana, mire, Dios mandó que usted tiene que trabajar, que usted tiene que traer dinero. Dios mandó que mande a sus hijos a las escuelas. Aquí lo dice y tuercen las escrituras. Y esa acción que le lavaron el coco y convencieron a alguien para separarlo de la cruz y le metieron un ídolo, piensan que es verdad, pero el trabajo que están haciendo, que piensan que es de Dios y que se van ya los engañaron por no haber creído en la verdad, por haber desechado la palabra de Cristo Jesús y de Dios. Ahora, hay muchos que engañan y las enseñanzas que dan y la acción que hacen en esas congregaciones, el fruto que hacen es vano. ¿Qué es vano? Que el día que lleguen y digan, Señor, Señor, en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre di la palabra en las plazas, les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Porque ustedes quisieron servir a dos señores, fueron engañados, pero Señor, me engañaron, yo no tuve la culpa, yo te dejé la verdad y no creíste en esta locura. Entonces, aquí nos dice, no os engañe. También la palabra nos dice que el árbol se conoce por su fruto, para que nadie nos engañe. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, que la mayoría de los cristianos están en este tipo de congregaciones engañados, ¿quién tiene la culpa? Ellos. Porque la palabra de Dios dice que les gustó que les rascaran el oído. ¿No les gustó? Él come de mi carne, bebe de mi sangre, Él déjalo todo, dame tu vida, sírveme, ámame, padece juntamente conmigo. No les gustó. ¿Les gustó más el caramelo, las riquezas, el no padecer, el ser aplaudidos, el ser estimados, el ser la mayoría? Ahora, ¿es un justo pago que la ira de Dios venga por no haber creído en la verdad? ¿Por haberme dejado engañar? Sí. Como les decía Cristo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos.
Cuídense de su doctrina. Cuídense. No los escuchen. Cierren oídos. Como dice también en Proverbios. Y cuando un señor o un rey te invita a su mesa a comer, hablando de la palabra y hablando de una comida, fíjate bien lo que está en la mesa. Y mejor pon cuchillo a tu garganta y no comas. Porque la comida que ofrece el diablo es una seducción y es un engaño y es temporal y es como una flor. Parece bella, parece hermosa, pero va a ser destruida. Nadie los engaña. Con palabras vanas, ya le dije lo que es vano, todo lo que me separa de estar a los pies de Cristo, todo lo que me separa de trabajar todos los días para Dios es vano. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque una palabra vana en una congregación me va a hacer desobediente al pacto para lo cual Dios me llamó, que es amar a Dios y amar al prójimo. Al pacto de ser santo, al pacto de dar mi vida, al pacto de ir a tener misericordia, al pacto de ir por los que están ahogando en las lagunas. Porque ese fue el pacto. Entonces, esas congregaciones que engañan con palabras vanas, meten ídolos para hacerme servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. Pero como lo dice la palabra, nadie puede servir a dos señores. Como también el primer pueblo quiso servir a dos señores, al becerro de oro y a Jehová. No se puede. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dice, no sean pues partícipes con ellos. Y aquí está. A mí me criticaron mucho por el hermano prohíbe, el hermano se aparta de los que son cristianos, el hermano no se mete a cualquier congregación que ¡ay! Se espantan. No, bendito hermano. Dios me dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué concordancia tienen las tinieblas con la luz? O el incrédulo con el crédulo. No podemos participar del lenguaje que ellos tienen, porque ellos ya son de carne. En el momento en que yo dudé de Dios y me dejé engañar, dejé de ser espiritual. Y por naturaleza, la carne busca y se deleita en las cosas y en la mesa de Satanás. Por naturaleza voy a entender ese lenguaje terrenal y ya no lo voy a tener como basura, porque ese es mi hábito en la carne. Pero en el espíritu no. Entonces, no sean participantes con ellos. Apártate de ellos, hermano. Aunque se disfracen de ángeles de luz, aunque te diga que son cristianos, apártate de ellos como Cristo Jesús. Los fariseos, los saduceos y los escribas enseñaban la palabra en el templo, vestían como sacerdotes. ¿Y qué hacía Cristo cuando no creían en Él? Se apartaba de ellos. Ellos lo seguían para provocarle, pero Jesús se apartaba. Entonces, dice en el 8, porque ustedes y yo, en otro tiempo, recuerde que le está hablando a un pueblo que no era cristiano, a un pueblo que era gentil, como ya lo vimos aquí mismo en Efesios 2, que antes estábamos en ignorancia, que antes estábamos alejados de la ciudadanía, que antes estábamos alejados de Dios, que antes estábamos sin entendimiento este camino. Lo vuelvo a repetir aquí, porque en otro tiempo eran tinieblas. Fíjense nada más, bendito hermano y bendita hermana. O sea, Cristo Jesús, que dijo, lo que es nacido de carne, carne es, el pecado en todo el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, y las tinieblas prevalecieron, y Satanás tuvo el gobierno y el imperio sobre el ser humano, incluyendo a este servidor, durante mucho tiempo. Entonces, ¿de quién era antes? Antes éramos tinieblas. ¿Qué es esto? Que antes no podíamos ver, teníamos un velo, no teníamos a Cristo, que es la luz, no podíamos darnos cuenta de la verdad, no podíamos darnos cuenta de este camino. Antes éramos y estábamos en tinieblas, estábamos abajo, estábamos con un velo, estábamos muertos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora ustedes son luz.
en el Señor. Ahora se me prendió la lámpara, ahora me alumbró en la caverna, me alumbró en la noche y pude ver el camino, pude ver por dónde está la salida, pude ver las tarántulas, las serpientes, los murciélagos, las alimañas que estaban viviendo conmigo en esa cueva. Llegó la luz. Estuve en esa cueva durante muchos años y no encontraba la salida. Pero llegó la linterna, llegó el aceite, llegó Cristo, llegó la luz en el Señor. Esto quiere decir, bendito hermano y bendita hermana, que yo no participe con ellos porque se me apaga la lámpara. Y la lámpara es la presencia de Dios. El aceite de las vírgenes insensatas donde nos habla Dios, que se les acabó el aceite porque cabecearon, representa la presencia de Dios, que es mi luz, que es Cristo Jesús, es mi luz. Ahora somos luz, porque cuando me llamó, en el bautizo recibí luz y me sacó del mundo, me sacó y rompió las cadenas de las tinieblas. Antes era carnal, antes era mundano, antes era gentil, antes era incircunciso, antes estaba bajo el gobierno de Satanás, pero ahora me trasladó de las tinieblas a su luz y ahora me ha hecho luz, como dice en San Mateo, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Antes no servías, antes eras piedra de tropiezo, antes eras tinieblas, antes estabas en una obra junto con todos ellos, pero ahora eres una criatura diferente. Ahora tienes que tener misericordia, ahora tienes que trabajar en mi obra, ahora tienes que ser luz a las naciones, ahora tienes que ser sal. Por eso ya no puedo regresar para atrás. Ya, como dijo también, basta el tiempo pasado, ya basta el tiempo pasado. Ya nos permitió Dios estar un rato allá, ya somos nuevas criaturas, ya no podemos regresar atrás, que nadie los engañe, hermano. Ahora somos luz en el Señor. Por eso nos dice andar como hijos de luz. Y andar como hijos de luz, bendito hermano y bendita hermana, es tener el fruto y la obra como Cristo Jesús, la palabra nos enseña que anduvo, hablando y haciendo. Amar a Dios y amar al prójimo. Andar en luz es salir del mundo, es salir de las tinieblas, es salir de la oscuridad y no perder en la cruz, ni en el monte, ni en los lugares celestiales donde me sentó, regresar otra vez para abajo. Porque abajo están las tinieblas, abajo está el diablo, abajo está la oscuridad, arriba está la luz. No perdamos. Andar en este camino como hijos de luz. Y mañana vamos a ver el fruto del Espíritu Santo, que es la luz, en el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu Santo es toda bondad, justicia y verdad. Mañana lo vamos a profundizar para poder discernir cómo identificar a un verdadero cristiano que está en la verdad. Bendito hermano y bendita hermana, se me dio la hora. Yo le doy gracias a Dios que me haya permitido ser un instrumento para todo el que viene con hambre y sed de justicia. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza, sí, número 16. Gracias y hasta mañana.